SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Levantado del suelo, de José Saramago. José Saramago nació en Aciñaga, Portugal, el 16 de noviembre de 1922 y murió en Tías, Lanzarote, en 2010. Levantado del suelo se publicó en 1980. Seguramente es la primera gran novela de Saramago. Es una novela maravillosa que habla de las luchas del campesinado en los latifundios. Habla del poder, de la lucha de clases, de la libertad, de la dignidad y tiene un final extraordinario. Vamos allá. Lo que más hay en la tierra es paisaje. Por mucho que falte del resto, paisaje ha sobrado siempre. Abundancia que solo se explica por milagro infatigable, porque el paisaje es sin duda anterior al hombre y a pesar de tanto existir, todavía no se ha acabado. Una familia avanza con un carro cargado. Ha empezado a lloverles al caer la tarde. La mujer ha tenido tiempo de sacar al niño del carro, del nido que el jergón de rayas forma entre dos arcas. Se lo ha arrimado al pecho, le ha cubierto la cara con la punta desatada del pañolón. El hombre mira las nubes altas y frunce la nariz diciendo que es solo un chaparrón, pero por si acaso desenrolla una de las mantas y la extiende sobre los muebles. El burro sacude con fuerza las orejas cuando el hombre le asesta una palmada en el lomo. El hombre, junto al burro, avanza callado, y así llegan a lo alto de la cuesta. Desde aquel altozano no era difícil creer que el mundo no tiene confines sabidos. Y la población, lugar de destino, vista desde allí a la luz amarillenta y bajo la gran placa de plomo de las nubes, parecía inalcanzable. San Cristóbal, dijo el hombre. Y la mujer, que nunca había viajado tan al sur, Montelabres mayor. Parecía solo un decir de comparanza, tal vez fuera nostalgia. Cuando el niño rompe a llorar, la mujer afloja la blusa, le da el pecho, ya de poca leche, poco más que un engaño a la boca. Pero al niño se le corta el llanto por la mitad. El padre se acerca y mira bajo los pliegues del chal, pero la mujer se tapa con recato. El hombre distingue en la tibia penumbra la mirada muy azul del hijo, unos ojos azules que nadie de la familia recuerda haber visto en pariente allegado o lejano. Pero es que hace 500 años una chiquilla fue forzada por Lamberto Orques Alemán, alcalde mayor de Montelabre, y durante 4 siglos los ojos azules han aparecido y desaparecido en esta familia. Poco a poco se va haciendo de noche y al fin, entre la oscuridad, el hombre distingue los primeros muros de San Cristóbal. La mujer pregunta ¿dónde está nuestra casa? Y el hombre responde al otro lado. Están todas las puertas cerradas. Hay una plazuela. El hombre para el carro, le dice a la mujer que espere ahí. En la taberna hay 3 hombres sentados en un banco, otro bebiendo arrimado al mostrador y tras el mostrador un viejo flaco, seco. Vengo para quedarme a vivir aquí en San Cristóbal. Me llamo Domingo Maltiempo y soy zapatero. Hay algunas bromas con el apellido. Y luego el viejo saca una llave grande y se la da a Domingo, que pide una ronda para todos. Y él pide un vino también. En ese momento, la mujer se acerca a la puerta. No entra. La taberna es sitio de hombres, pero dice blandamente que el pequeño está inquieto y todo mojado, que hay que descargar. Son buenas razones, pero a Domingo Maltiempo no le gusta que vaya la mujer a llamarlo delante de los hombres. Y mientras atraviesa la plaza va mascullando, como vuelvas a hacer esto vas a ver. El carro sigue delante traqueteando. Se meten por un callejón y paran ante una casita baja. Para entrar tienen que agacharse. La casa no tiene ventana. A la izquierda está la chimenea de hogar en el suelo. En pocos minutos, la mujer acuesta al hijo, que se llama Juan, en un rincón. La casa queda habitada. Sara de la Concepción, mujer de Domingo, madre de Juan, nota en su vientre un leve movimiento y otro más. No dice nada a su marido, tiene otras cosas en que pensar. Domingo y Sara están en su primera mudanza. Domingo se había complicado la vida en Montelabre por su afición al vino y algunas pendencias. Este zapatero es remendón. Pone suelas, tacones, remata la obra cuando le falta el gusto del trabajo, deja las hormas, las chiflas, las leznas para ir a la taberna, discute con los parroquianos impacientes y por todo esto le pega a la mujer. No una ni 2 veces, Sara de la Concepción ha ido ya, entrada la noche, en busca del marido, ocultando las lágrimas en el pañuelo y en la oscuridad, de taberna en taberna.
Un día, Domingo contrata a un ayudante, pero se le mete en la cabeza que Sara lo engaña en sus ausencias y aquello es el fin del mundo en San Cristóbal. Vuelve el carro a ser cargado, vuelta a Montelabre, hasta que Domingo encuentra acomodo en Torredagadaña, donde vive su padre. Apenas pone Sara de la Concepción pie en casa, le nace el hijo, que es llamado Anselmo. Pero Domingo Maltiempo no puede soportar ni las palabras ni el silencio de su padre y se van para Landeira, en el extremo del concejo. Allí, Domingo es apadrinado por el cura Agamedes y hace de sacristán, ayudando a misa y en los entierros, pero termina pegándose con el cura en plena misa. Al día siguiente, Domingo Maltiempo salía del pueblo con un cortejo ruidoso de chiquillos acompañándolo junto a la familia hasta los descampados. Sara de la Concepción iba avergonzada, con la cabeza baja. Juan lo observa todo con su severa mirada azul. El otro niño iba durmiendo. Ya han dado vueltas fuera y dentro del concejo. En esos viajes les ha nacido el tercer hijo, que es hija, María de la Concepción, y el cuarto, que se llama como el padre. Domingo está cada vez peor. Y a Sara, la pobre, le han dado a las tercianas durante 2 años. Durante ese tiempo es Juan Maltiempo, el de los ojos azules, el que va a la fuente, y una vez, al hundir la cantarilla, se le van los pies, se resbala y se cae al agua con 7 añitos. Casi se ahoga. Y el padre le pega una paliza, mientras la madre tiembla de fiebre en la cama. Y Sara se harta al final y le pide a su padre que vaya por ella y a por sus hijos, y Laureano Carranca les lleva de vuelta a Montelabre. Esteras en el suelo hacen de dormitorio y para comer van los mayores a pedir limosna. Pasadas unas semanas aparece Domingo Maltiempo, ablanda a todos con sus lágrimas y Sara vuelve con él. Además, trabaja de asistenta para ayudar al marido y proteger a los hijos. Pero Domingo Maltiempo empieza a caer en tristeza y se terminan mudando a Ciborro. No falta trabajo. Juan empieza a ir a la escuela, hasta que Domingo vuelve a lo suyo, el vino, bofetadas, malos tratos de mano y boca, y se termina yendo de casa. Andará 2 años errante. Juan Maltiempo fue a la escuela durante 1 año más, y luego se acabaron las letras para él. El abuelo Carranca miró aquel cuerpecillo de musaraño, dudó por milésima vez de los ojos azules que, asustados, miraban el suelo y decretó: «Vete con tu tío a las arrancas y a ver cómo te portas, no sea que recibas». Las arrancas son labranzas, desbroces, trabajos de fuerza bruta que no deben exigírsele a un niño, pero a Juan le servirán para saber qué lugar le está destinado al crecer. Su tío es bruto y desalmado. Corren voces en Montelabre de que hay una guerra en Europa, sitio del que pocos en el lugar tienen noticias. Cuando Sara oye decir que su marido anda por allí, se refugia en casa de unos parientes. José Picanzo les defiende y cuando aparece Domingo le dice que se vaya y deje de hacerles daño. Domingo vuelve la espalda, desanda su camino. Hay quien lo ve y se para, pero él no mira. Sube a un cabezo frontero al de Montelabre, se tumba a la sombra rala de un olivo y mira al cielo. Tiene los ojos oscuros, hondos como minas. Se duerme y sueña. Luego se levanta, mete la mano en la alforja, saca una cuerda y se adentra en el olivar. Anduvo, miró, parecía un propietario evaluando la cosecha. Calculó alturas y resistencias y determinó al fin el lugar donde iba a morir. Pasó la cuerda por la rama, la ató sólidamente y sentado en ella hizo el lazo y se tiró. Nunca nadie murió tan rápido con muerte de horca. Levantado del suelo es la epopeya de los que nunca tuvieron quien los contara, de quienes nada tienen, salvo tal vez dignidad. Narra la historia de una saga de campesinos sin tierra del Alentejo portugués desde 1910 hasta la Revolución de los Claveles. Saramago nos sumerge en una forma de estar en el mundo que ha sido la de los trabajadores rurales de Portugal, gente de poco tener y mucho sentir, sobre la que recayeron todas las obligaciones sin gozar de ningún derecho. La diferencia de clases en el latifundio, el papel de la Iglesia, la lucha por la libertad, el amor que no necesita palabras para ser total, la vida dura y la muerte fácil a lo largo de varias generaciones son los temas fundamentales de esta obra. Ahora es Juan Maltiempo el hombre de la casa, dueño de nada. Pequeña es la sombra que hace en el suelo. Es una figura grotesca con el azadón al hombro más grande que él, cuando de madrugada se levanta del catre. Tiene 10 años. Gana 2 reales, que era hace 4 años el salario de un hombre hecho, pero hoy es una paga mísera, tanto la vida se ha encarecido. El capataz es medio pariente y cierra los ojos ante la pobre lucha del muchacho contra las raíces de las jaras.
Aquel chiquillo capataz, ¿qué es lo que hace ahí? No va a servirnos para nada, decía Lamberto cuando pasaba. Y respondía el otro: es una limosna que le hacemos, es el hijo de Domingo Maltiempo, una miseria. Bien, remató Lamberto, y entró en los establos para ver los caballos, a los que mucho estimaba. A Juan no tardan 2 semanas en llamarlo para otro trabajo, en la heredad de otro patrón. Norberto, de nombre, y bajo el mando de un capataz llamado Gregorio y apodado Lameirao, una fiera de las peores. Norberto no se mete en esas cosas, tiene incluso fama de excelente persona, ya de edad, pelo blanco, porte distinguido y abundante familia, gente fina, aunque campestre, que en los veranos van a tomar los baños a Figueira. Entre el corcho y algún trigo, entre bellotas y puercos de montonera, el latifundio alimenta a la familia con amplios excedentes convertidos en dinero corriente. Siempre que naturalmente rindan los jornaleros. Para eso están los capataces. Y llega el paro. Primero los más jóvenes, luego las mujeres, al fin los hombres. Van en caravanas por los caminos en busca de un jornal miserable. La guerra de Europa hace que suban los precios y escaseen hasta los géneros más vastos de su alimentación. Mucho come la guerra, mucho se enriquece la guerra. Es la guerra, aquel monstruo que antes de devorar a los hombres les vacía los bolsillos uno a uno, moneda tras moneda, para que nada se pierda y todo se transforme, como es ley primaria de la naturaleza, que solo más tarde se aprende. Cuando se queda viudo, Joaquín Carranca, el hermano de Sara, decide unirse con su hermana en vida y prole. Resulta equilibrado el negocio. Uno se convierte en padre nuevo, el otro en nueva madre, todos primos y tíos. Dejan los mal tiempo de andar pidiendo por las puertas y Joaquín Carranca gana a quien cuide de sus ropas y de las de sus hijos. Estos son los años de educación profesional para Juan Maltiempo. Un hombre de trabajo tiene que saber de todo, tan bueno para segar como para arrancar el corcho de los alcornoques, tan diestro en poner un vallado como en sembrar, tan bueno de lomo para cargar como de riñones para cavar. Empieza a trabajar a jornal. Juan Maltiempo, mientras se habitúa al trabajo, va enamorando mozas por los pueblos de alrededor, bailando donde haya un acordeón. Un día llega, venida de Montelabre, una comadre de Juan con quien tiene mucha confianza. Se llama Faustina. Juan se enamora de Faustina y Faustina de Juan. Acuerdan no decir nada de momento a la familia de Faustina porque Juan hereda el mal nombre del padre y decían los padres que tenía mala pinta con esos ojos azules que nunca nadie vio. Y efectivamente los padres no lo aceptan cuando se enteran y Juan le propone entonces a Faustina que se vaya a vivir con él a casa de su madre. Para el camino, que son 2 leguas, llevan pan y chorizo. Llevaba Juan Maltiempo a Faustina de la mano. Les temblaban sus castigados dedos. La conducía bajo los árboles y rozando los matojos y los herbazales húmedos. Y de repente, sin saber cómo aquello aconteció, tal vez cansancio de tantas semanas de trabajo, tal vez temor insoportable, se encontraron tendidos. En poco tiempo perdió Faustina su doncellez y cuando terminaron se acordó Juan del pan y del chorizo y cómo marido y mujer lo repartieron. Juan Maltiempo y Faustina se casan. Tienen 3 hijos. El mayor se llama Antonio y es clavado al padre, salvo el cuerpo que promete más, aunque no tiene los ojos azules. Las otras 2 son chicas. Poco tiempo después, Antonio Maltiempo ya trabaja. Anda de porquerizo mientras no tiene edad y brazos para tarea de mayor sustancia. El mayoral no lo trata bien. Es costumbre de esas tierras y esos tiempos, y un día que el pobre Antonio se queda dormido, el mayoral le suelta un garrotazo que si le pilla más cerca se acaba Antonio Maltiempo. Antonio sale corriendo y no vuelve. Se va a guardar puercos para un nuevo patrón mientras crece lo que le falta. Está uno en su trabajo, supongamos que es hombre. O mejor, está en su casa tras haber trabajado. Entra un podenco por la puerta que no se llama Guadiana ni Piloto. Tiene 2 piernas y nombre humano, pero es bicho de morder. Y dice: aquí te traigo un papel para que lo firmes, que es para ir a Évora el domingo, a un mitin a favor de los nacionalistas españoles. Es un mitin contra los comunistas y el autobús es gratis, todo pagado por los amos y por el gobierno, es lo mismo. Juan tiene ganas de decir que no, pero las ganas no saben cómo soltar la palabra. Le gustaría decirle que él no entiende nada de comunismos, pero le da miedo que el hombre sepa que hace poco Juan encontró unos papeles bajo unas piedras. Tenían una punta fuera y él los sacó y los guardó. Así que Juan Maltiempo firma donde ya otros han firmado.
En el viaje a Évora van parando en los pueblos a recoger a más gente. La plaza de Évora está llena. El primero que habla les dice que están allí reunidos, hermanados en un mismo patriótico ideal, para decir y mostrarle al gobierno de la nación que son prenda de fiel continuidad de la gesta lusa, como un solo hombre en torno a Salazar, el genio que consagró su vida al servicio de la patria contra la barbarie moscovita. Otro orador habla de cosas de España, nacionalistas contra rojos, y que en los campos de Castilla y Andalucía se defienden los sagrados y eternos valores de la civilización occidental. La misma camioneta los devuelve a sus casas. Juan parece enfermo. Se duerme. Ocurre una cosa en el tiempo de la siega. La trilladora se pone en marcha. Saca los granos de la espiga, la paja de un lado y el cereal al otro. Hay 5 hombres, uno más viejo, 4 de poca edad. Duermen en la era contra los fardos, pero es noche cerrada cuando el motor calla y viene aún lejos el sol cuando se oye el primer estampido de aquella bestia que se alimenta de bidones de un líquido negro y pegajoso y luego, durante todo el santo día, maldito sea, aquella estridencia aporreando los oídos. La boca de la máquina es un volcán para adentro. La criba es la paja convertida en polvo que se infiltra por los agujeros de la nariz y los obstruye. Se mete por todo cuanto en la ropa es abertura y se agarra a la piel. Una pasta de barro, picor y sed. El agua que se bebe de la cántara es caliente, malsana. Va el mozo a la criba, recibe aquel tufo en la cara como un castigo y el cuerpo comienza mansamente a protestar. Para más no le quedan fuerzas, pero luego, y esto solo lo sabe quien lo haya vivido, la desesperación se alimenta de la fatiga del cuerpo, se hace fuerte y su fuerza regresa violenta al cuerpo y entonces, doblado en su energía, el muchacho que se llama Manuel Espada, y de él se volverá a hablar en este relato, deja la criba, llama a los compañeros y dice: me voy porque esto no es trabajar, es morir. El mayor salta de la trilladora, apaga el motor. Llega el capataz corriendo, desaforado. Manuel Espada le dice que se va, y los otros también. La era queda pasmada. ¿Es que no queréis trabajar?, pregunta el capataz. Quien alce los ojos, quien mira alrededor, verá el aire temblar. Es la tremolina del calor, pero parece que es el latifundio estremeciéndose, y en definitiva, son solo 4 muchachos que se van. Manuel Espada y sus amigos van a ver al capataz, que es Anacleto, a pedirle el dinero de los días trabajados. Anacleto dice que va a denunciarles como huelguistas. Los muchachos no saben ni lo que es eso. Vuelven a Montelabre, que está lejos por viejos caminos. El teniente de la guardia, mientras, y una patrulla salen en busca del enemigo. En algún lugar del latifundio andan los 4 facinerosos entretenidos en ver quién es capaz de mear más alto y más lejos. La patrulla, en cambio, llega a Montelabre, pregunta dónde viven Manuel Espada, Augusto Patracao, Felisberto Lampas y José Palmiña, y el alcalde les acompaña de casa en casa. Cae el sol cuando llegan los facinerosos. Verlos y ponerse a gritar las madres es todo uno. ¿Qué habéis hecho? ¡Ay, Jesús! Y ellos: no hicimos nada, dejamos el trabajo porque aquello de la máquina no hay quien lo aguante. Si mal era, hecho estaba. Y al día siguiente se pondrán en marcha hacia Montemor. No los van a meter en la cárcel, dijeron los padres. Van los 4 en un carro tirado por mulas de flaca estampa, pero de trote infatigable. Para mozos tan inexpertos, la cosa resulta bien. Monta el administrador su número de autoridad civil y el teniente contento les interroga: ¿quién os enseña? ¿Quién os ha enseñado? Buenos maestros tenéis, sois huelguistas. Y responde Manuel Espada con la fuerza rotunda de su inocencia: nadie nos ha enseñado, ni sabemos de nadie, ni qué es eso de las huelgas. Acabado el interrogatorio, llegan las amenazas, los consejos. El domingo van los 4 a la plaza y no encuentran patrón, y tampoco al domingo siguiente ni al otro. Los hacendados tienen buena memoria y fácil comunicación, nada les escapa. Además, el padre Agamedes clama en la misa sobre ciertos hombres que andan por ahí sigilosamente sacando a los demás de su sentido común, que por la gracia de Dios nuestro Señor, dice, en España ya han sido aplastados. Tiene toda razón el padre Agamedes. Anda gente por el latifundio, se encuentran grupos de 3 o 4 en lugares escondidos, en los yermos, a veces en casas abandonadas, vigilando, otras veces al abrigo de un valle, 2 de aquí, 2 de allá, y mantienen largas charlas. Hablan siempre de uno en uno y los demás oyen, y cuando acaban se dispersan en el paisaje, llevando papeles y decisiones.
Juan Maltiempo nunca fue hombre de misas, pero viviendo ahora en Montelabre va a la iglesia de vez en cuando. Cuando la misa acaba, sale al atrio con el resto de los asistentes, se reúne con los amigos para tomar un vaso, habla con unos y con otros. Un día, de las manos de uno, le llegan los papeles y entonces se miran y Sigismundo, ese es su nombre, le guiña el ojo y levanta el vaso de vino. Salud. En los días que Antonio Maltiempo andaba guardando puercos, apareció por allí Manuel Espada, sujeto a trabajo de tan poca ciencia, por no haber podido encontrar otro, tras haber sido declarado huelguista en 2 leguas a la redonda, él y sus compañeros. Se hacen amigos y Antonio, poco después, deja en el oficio a Manuel Espada y se va a aprender disciplinas que el otro ya conocía. Con 15 años, Antonio aprende a arrancar el corcho. Mientras, el trigo nace, crece y ya está maduro. Es tiempo de segar. Desde Montelabre miran los dueños de los latifundios las grandes olas amarillas que se inclinan bajo la mansa mano del viento. La guerra, en Europa, ha acabado. Se dice que pronto retirarán las cartillas de racionamiento. Son 2 las consignas. No aceptar el jornal de 25 escudos. No trabajar por menos de 33 escudos por día de sol a sol. Porque así tiene que ser todavía. Los frutos no maduran todos al mismo tiempo. Los latifundistas ordenan a los capataces que se mantengan firmes. En las villas se reúnen los hombres, hombro con hombro, murmuran. Van otra vez los capataces a parlamentar. Los hombres ya han decidido que no salen por menos. Se reúnen los capataces y los amos del latifundio, Norberto, Alberto, Dagoberto, que responden a coro que ya aprenderán. De todos lados llegan noticias de que muchos de los hombres se niegan a trabajar por una miseria semejante. Pero, ¿qué puede hacer un hombre si tiene mujer e hijos? El cura Agamedes insiste una y otra vez en lo mismo. Las tripas vacías protestan. Quizá mañana los amos se avengan a trato. Pero el amo dice que ni un céntimo más, que sobran variaciones. Entonces Juan Maltiempo abre la boca y las palabras salen tan naturales como si fueran agua corriendo de buena fuente. Pues quedará la mies en pie, que nosotros no vamos por menos. Los que han aceptado el jornal antiguo roen su vergüenza en casa. Muchos hombres aceptan los 25 escudos y solo unos pocos permanecen firmes y resisten. Dice Sigismundo Canastro que no hay que desanimarse, que van a ganar, y entonces el beneficio será para todos. Deciden ir todos juntos a las tierras y decirles a los compañeros que no trabajen, que en todas partes se está luchando por los 33 escudos. Desde donde están se ve el puesto de la guardia. Cuando van a hablar con los hombres, los capataces se acercan, braceando, echándoles, pidiéndoles que dejen trabajar a los que quieren trabajar. Pero la gente se para, las gavillas en el suelo, los hombres y las mujeres se aproximan. Se ha acabado el trabajo. Ganaron las hormigas. Al atardecer se juntan los hombres en la plaza y vienen los administradores, secos y de pocas palabras, pero vencidas. Mañana podéis ir a trabajar por los 33 escudos. Y se retiran humillados, pensando venganzas. Aquella noche hay alegría general en las tabernas. Cada día de trabajo pasa a valer 8 escudos más. No falta quien canta en las cuadrillas, aunque por poco tiempo, porque pronto llega la noticia de que la guardia ha llenado de braceros la plaza de Montemor, amontonados allí como ganado, todos presos. Los de buena memoria se acuerdan de Badajoz. Aparecen los guardias, pisando los terrones, unos cuantos en cada extremo de la fila, con la carabina en la posición y el dedo en el gatillo. Los segadores se yerguen y empiezan a oír sus nombres. Custodio Calzón, Sigismundo Canastro, Manuel Espada, Damián Canelas, Juan Maltiempo. Los encierran en una barraca del patio de atrás, todos en montón. Sigismundo Canastro, Juan Maltiempo y Manuel Espada saben que los toman por cabecillas principales de la huelga. Les llevan al cuartel de la guardia en Montemor. Con los que ya había, son ahora cerca de 70 hombres. El calor se hace insoportable. Aguantan, pasan las horas. De vez en cuando se abre la puerta, entran otros grupos. Cuando los presos van a abandonarse a la modorra, se abre la puerta bruscamente y aparece el cabo Tacabo con 6 guardias, papel en mano. Llaman a 4 hombres. Juan Maltiempo está entre ellos. Los compañeros sienten que el corazón quiere escapárseles por la garganta. ¿Cómo irán los pobres? Y entonces se oye la voz de alguien que no consigue mantener por más tiempo el secreto. Parece que ayer mataron aquí a un hombre.
El teniente contento y el comisario hacen el interrogatorio. Lenguaje militar, maltrato, insultos, vejaciones. El comisario saca el arma de la pistolera, la posa violentamente en la mesa. Dice que de allí nadie sale vivo si no vomita todo cuanto sabe sobre la huelga, la organización, quién daba las órdenes, la propaganda, todo. Encierra a cada uno con una libreta para que cada uno escriba todo lo que sepa, pero la mayoría apenas sabe escribir. No escriben más que sus nombres y con dificultad. Les llevan con los demás, no les han dado de comer. De pronto anuncian una visita para Juan. Es el cura Agamedes. Intenta convencerle para que hable. Señor cura Agamedes, yo no sé nada. No me puedo arrepentir de lo que no he hecho. Lo daría todo por poder estar ahora con mi mujer y con mis hijas. Pero eso que me pide no se lo puedo dar. No puedo decir nada porque nada sé. Y aunque lo supiese, no sé si se lo diría. El caso acaba bien. Los llevan al patio y allí están reunidas las familias. Unos van a vivir a Lisboa en prisiones y calabozos y los más regresan al Tajo con el nuevo salario mientras dure la siega. Les advierten que si vuelven a meterse en terrorismo pagarán el doble. En Montelabre poco se sabe de las detenciones. A la salida del encierro se han encontrado Manuel Espada y Gracinda Maltiempo y se han hecho novios. Gracinda tiene 17 años. No se puede casar aún con Manuel Espada sin ajuar que se vea. Tienen que tener paciencia los dos. A Manuel no le importa esperar. Cuando creció, Gracinda Maltiempo no fue a la escuela. Ni Antonio había ido. Cuando Antonio Maltiempo pasa épocas en Montelabre, Juan Maltiempo se olvida de que es padre y más viejo y se pone a dar vueltas alrededor del hijo como si quisiera compensar aquellas ausencias. Un día, Antonio Maltiempo dirá que su padre fue su maestro. Los Maltiempo memorizan bien las lecciones. Cuando Gracinda Maltiempo se case, ya sabrá leer. Todos los años, en fechas fijas, la patria llama a sus hijos. Es un modo exagerado de decir, copia habilidosa de algunas proclamas usadas en momento de aprieto en la nación o de quien en su nombre habla cuando interesa, para fines confesos o inconfesos, que aparezcamos como una inmensa familia toda hecha de hermanos, sin distinción entre Caín y Abel. Antonio Maltiempo es llamado a filas. Deja el trabajo, baja a Montelabre, sale del tren en Vendas Novas y se pone en camino. Mientras, en Montelabre, Sigismundo Canastro y Juan Maltiempo se preparan para una reunión clandestina. El encuentro es en Terrafría. Salen antes del amanecer. Hay quien llega en bicicleta, la deja oculta en los matorrales. Hay quien viaja en tren y se apea en Sao Torquato. Con pequeños intervalos, cada uno por su lado, llegan los dos que faltan. Se conocen de haberse visto y encontrado otras veces. Empiezan a contarse cómo van las cosas. Uno dice que los amos han descubierto una manera de ahorrarse un día despidiéndoles el sábado y contratándoles el lunes, así que el amo empieza a pagarles el martes. Sigismundo Canastro dice que los trabajadores distribuidos están ganando 16 escudos de sol a sol, pero que hay muchos que no consiguen ser colocados y que el hambre está siendo igual para todos, que lo que tendrían que hacer es ocupar esas tierras. Y si muriéramos, moriríamos de una vez, ya lo sé. El camarada ya lo ha dicho, sería un suicidio. Pero suicidio es también lo que está pasando. Apuesto a que ninguno de nosotros puede alabarse de haber cenado algo que se vea. Esto no es estar desalentado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Gracinda Maltiempo y Manuel Espada deciden casarse y no esperar más, con lo que tienen. Una casa alquilada, pequeña. Se van a vivir en la ladera de Montelabre, dentro de un bancal donde no hay espacio para levantar la azada si quisieran cultivar un repollo. Dormirán en la cocina, que no lo será cuando, por estar acostados, sea dormitorio. Hace muchos años que no se ve una boda así en Montelabre, tanta diferencia de edad, él con 27, ella con 20, pero hacen buena pareja, más alto él, como debe ser. La boda es después de la misa, como es costumbre. Está el padre Agamedes en el altar y luego se queda en la celebración. Antonio Maltiempo llega de uniforme y con permiso. Antes de irse, el padre Agamedes dice unas palabras y termina hablando de las huelgas y de los que tuvo que liberar él de la cárcel. En ese punto se pone Juan Maltiempo muy colorado y teniendo que mirar a alguien mira a Sigismundo Canastro, que mira a su vez al cura fijamente con ojos serios. Entonces se oyó la voz de Antonio Maltiempo diciendo: «Estamos en la boda de mi hermana, señor cura, y no es hora de hablar de huelgas ni de merecimientos.
y la voz fue tan serena que no parecía de ira, pero lo era. Se quedaron todos muy callados a la espera de lo que iba a ocurrir, y el cura dijo que brindaba por los novios, y luego se sentó. Cuando el cura se va, se siente cómoda la familia. Acaban las conversaciones mediadas. Antonio cuenta entonces que ha habido una lucha en el cuartel para que mejorara el rancho y que los soldados se negaron a comer y hubo amenazas y gritos y hasta se montaron las ametralladoras, pero al final los soldados ganaron. Aunque Antonio dice que su victoria no es haber mejorado el rancho, porque a veces la gente empieza a luchar por una cosa y acaba ganando otra, y esa es la mejor de las dos. Hizo Antonio Maltiempo una pausa y después añadió, mucho más sabio de lo que por su edad podría pensarse: pero para ganar la segunda hay que empezar luchando por la primera. En la boda cuenta Sigismundo Canastro la historia del perro Constante, que persiguiendo a una perdiz silvestre se quedó marcando la posición y no hubo forma de encontrarle hasta que 2 años después pasó de nuevo Sigismundo por allí y se encontró con el esqueleto de su perro allí de pie, mirando el esqueleto de la perdiz. Llevaban 2 años así, aguantando firmes los dos. Parece que lo estoy viendo. A mi fiel Constante, con el hocico estirado, la pata levantada. No hubo viento que le tumbase ni lluvia que le descoyuntase los huesos. Poco después, el guardia José Calmedo, un guardia entre los demás guardias, baja hasta Montelabre para llevarse consigo de regreso a Juan Maltiempo con un pretexto cualquiera como cebo, un caso insignificante que nada tiene que ver con él. Cuando José Calmedo encuentra a Juan Maltiempo, le dice que tiene que ir con él para aclarar el caso de 2 individuos que robaron unas gavillas y el dueño dice que fueron ellos, pero ellos dicen que Juan Maltiempo fue testigo de que ellos no fueron. Juan Maltiempo dice que él no tiene nada que ver con eso, pero aún así se dispone a ir con José Calmedo. Vuelve a entrar en el puesto de la guardia donde ya estuvo detenido durante unas horas 4 años antes. Todo está igual, el tiempo no ha pasado. El cabo Tacabo manda entrar a Juan y le dice que se siente. Le pregunta si sabe por qué está allí y Juan le dice que él no sabe nada del tema. ¿Entonces no sabes qué es lo que estuviste haciendo por Vendas Novas? Eso debe de ser un error, yo no hice nada. Pues mira, tengo aquí una orden del puesto de Vendas Novas para detenerte por comunista. Le encierran. No le dejan ver a nadie. Luego le llevan al puesto de guardia de Vendas Novas, de allí a Lisboa. Llevan a Juan Maltiempo a una sala donde hay otros presos. Le dicen que duerma si puede y que en cuanto al hambre, que la aguante porque la hora de la cena ha pasado ya. Se cierra la puerta. Juan Maltiempo siente que el mundo ha acabado. Montelabre es un sueño. Está allí 24 horas. Después, 30 días de aislamiento. Nadie le pregunta nada. Pero un día, mucho más tarde, me permitieron escribir y recibí ropa limpia por manos de Faustina, lavada y planchada, y humedecida con alguna lágrima, pueblo sentimental, a quien aún no se le han secado estas fuentes. Y un día lo llevan al entresuelo y hay gente esperándolo. Es un podenco mal encarado y un guardia. Empiezan a interrogarle. Juan dice que él no se ha metido en políticas. La blanda madrugada soporta los insultos que va soltando el podenco. Le meten en un despacho y entra un bien compuesto caballero recién afeitado y oloroso que indica con un gesto al otro que se vaya y empieza a pegar gritos. Le insulta. Es el inspector Pavella. Saca del cajón una pistola, una porra y una regla gorda. Le dice que todo eso es para él si no cuenta toda la historia. De 3 en 3 horas sale uno y entra otro. La víctima es siempre la misma. Las preguntas, las mismas. Y también las respuestas. La tortura es feroz y larga. Juan Maltiempo no cuenta nada, no dice un solo nombre. Cuando se acaban los interrogatorios, Juan es trasladado de un sitio a otro hasta que 6 meses después llega el día de la liberación. Juan está machacado. Tendrá que pasar una noche en la estación porque hasta la mañana siguiente no hay un tren que le lleve cerca de Montelabre. Pero hay un hombre de pronto que se preocupa por él. Le dice que no puede dormir en la estación, le lleva a su casa, le da de cenar. Se llama Ricardo Reis y su mujer, Ermelinda. Sonríe tanto Juan Maltiempo. Hasta cuando cuenta lo que le ha pasado en la cárcel, y ya es tarde cuando acaba, se cae de sueño. Está Ricardo Reis muy serio, y Ermelinda Reis se enjuga los ojos, y entonces le dicen:
Ahora váyase a dormir, que ya es hora. Tiene que descansar. Y Juan Maltiempo ni se da cuenta de que la cama es de matrimonio. Oye pasos en el corredor, pero no son los de la guardia. No son los de la guardia. No son los de la guardia. Y libre se queda dormido. Juan se entera de que Sigismundo Canastro también ha estado encarcelado. Y se entera también de quién fue el que habló. Cuando ya está de vuelta en Montelabre, oye decir que han soltado a Sigismundo Canastro y regresa, y ambos se abrazan con el corazón liberado. No hablé, tampoco yo he hablado. Se ríen, mientras que Juan Maltiempo no puede evitar cierta melancolía. Es de la injusticia que le hicieron. Han cambiado mucho las cosas en 6 meses. En el paisaje apenas se nota, pero es asombroso ver cómo envejecieron las personas. Qué viejos están los que vienen de la prisión, qué viejos están los que no han salido de Montelabre, y los chiquillos cómo han crecido. Gracinda Maltiempo está hecha una belleza, le sienta bien el matrimonio. El padre Agamedes ha pasado de ser alto y flaco a ser bajo y gordo, y la lista del fiado en la tienda ha crecido enormemente. Es natural cuando falta el marido. Pero Juan Maltiempo y Sigismundo Canastro tienen que irse lejos a trabajar por la suspicacia del latifundio. Juan va hacia la zona de Elvas, a los arrozales. Son 150 hombres y mujeres divididos en 5 cuadrillas, y esta condena durará 16 semanas. Es una zafra de sarna y fiebres, un destajo de sufrimiento. Mondar y plantar desde el sol que no ha nacido todavía hasta el sol que ya se ha puesto. Y cuando llega la noche, son 150 fantasmas que se arrastran hasta el monte donde tienen sus barracones. El latifundio es un campo cercado de púas y en cada una de ellas hay un conejo perneando con la oreja perforada, no por obra de un tiro, sino de nacimiento, y se quedan allí toda la vida, labran el suelo con las uñas, lo estercolan con sus propios excrementos y si alguna hierba hay la comen hasta donde el diente puede llegar, con el hocico bien rastrero pegado al suelo, mientras a su alrededor andan pasos de cazadores. Muero, no muero. Un día, Antonio Maltiempo se suelta de la alambrada y atraviesa la frontera. Lo hace durante 5 años y va por tierras de Francia, al norte. Pero Francia es un campo infinito de remolachas en el que se trabaja 16 horas al día o 17. Francia es ese desprecio, ese mirar y hablar a modo de burla. Francia es el gendarme que va a comprobar los papeles. Francia es una desconfianza que está siempre de centinela. Francia es ser maltratado en alimento y aseo. Francia es un cercado de alambre de espino, con conejos ensartados por las orejas, como peces en un junco. Gracinda Maltiempo parió con dolor. Vinieron a ayudarla en el trance su madre Faustina y una belisaria vieja partera de oficio antiguo, responsable de algunas muertes de parto, tanto de madre como de hijo. Y para compensar, artífice de los hermosos ombligos de Montelabre. La primera hija se llama María Adelaida. Tiene los ojos azules, como los de Juan Maltiempo. Poco después comienzan las primeras protestas contra Salazar y ese año por todo el latifundio se difunde la idea de que hay que dar un escarmiento y que ni un tallo de trigo se segará ese año. Y corre de Norberto a Gilberto, de Berto a Lamberto y de Alberto a Angilberto, y son llamados los capataces y se dan las órdenes oportunas. Siega que esté haciéndose se interrumpe, las otras no se comienzan. Y dice el capataz, dicen que se van a juntar para hablar con el amo. Y dice Norberto, no quiero perros ladrando detrás de mí. Pero en todo el latifundio solo se oye el ladrido de los perros. Cuando el padre Agamedes sale a la calle hay un ajuntamiento de personas y su murmullo es como el gruñir de un perro. Aquella noche acude Sigismundo Canastro a casa de Juan Maltiempo, habla con él y con Antonio Maltiempo, y de allí sale para casa de Manuel Espada, donde se entretiene más. Visita otras 3 casas. Deciden ir a Montemor el lunes a reclamar el pan de los hijos y de los padres que los han de criar. Manuel Espada dice que eso es lo que siempre hacen y Sigismundo le contesta que lo hicieron, lo hacen y lo harán mientras no pueda ser de otro modo. Lo que no consigue el trabajo, no lo consigue nada, y ahora el trabajo es ir a Montemor el lunes. Irá gente de todas partes. Sigismundo Canastro ha cumplido con su obligación, pasa por la noche ante la puerta del puesto de guardia y viéndola cerrada y con las luces apagadas, se acerca al muro y mea a su placer y regalo
como si le meara encima toda la corporación. Todos los caminos llevan a Montemor. Van unos a pie, los de más cerca, y otros de lejos. Hay quien pedalea viejas bicicletas que rechinan como carros de mulas, y hay quien va en coche de línea, y así se van acercando, llegados de todas las direcciones de la Rosa de los Vientos. Es un gran viento el que los lleva. Ante el ayuntamiento se forma un pelotón de la guardia. El sargento lleva una ametralladora. Se llena la plaza. Los de Montelabre están juntos. Gracinda es la única mujer, con ella su marido Manuel Espada, su hermano, y su padre Antonio, y Juan Maltiempo y Sigismundo Canastro, que dice que no se separen. Ya han empezado los gritos. Queremos trabajo, queremos trabajo, queremos trabajo. No dicen mucho más que esto. Solo aquí y allá un insulto. Ladrones. Y tan bajo, como si el que lo suelta se avergonzara de que los haya. Y hay quien grite, elecciones libres. ¿De qué sirve eso ahora? Pero el gran clamor asciende y sofoca lo demás. La guardia montada desenvaina los sables, rompen los caballos al trote y caen y se revuelcan en el suelo los que intentan escapar entre las patas y los sablazos. Se levantan los brazos, las manos agarran las riendas o tiran piedras cogidas del suelo. Es una escena de batalla, es la carga del 23 de junio. Allí va la primera ráfaga de metralleta al aire de aviso, pero la tercera ráfaga es de puntería baja. Hay 3 en el suelo y uno se levanta agarrándose el brazo. Aquel de allá no se mueve. Los de Montelabre oyen silbar las balas. Gracinda Maltiempo llora agarrada a su marido. Se oye el alarido triunfante de la guardia que anda deteniendo a la gente. Escapan los de Montelabre a las patrullas que recorren y rodean la ciudad. Llegó la noticia que no fue posible ocultar y no faltó quien contara lo que no contaron los periódicos. Sentémonos bajo este alcornoque. Esta es la información que tengo. Es la ocasión para que los milanos levanten su más alto vuelo, para que griten sobre esta inmensa tierra. Quien los entendiera mucho tendría que contar. Bástenos por ahora este lenguaje de los hombres. Por eso doña Clemencia puede decir al cura Agamedes, se acabó el sosiego que jamás hubo. Circulan las mesnadas de la guardia por el latifundio, en pie de bota y pie de guerra, mientras Norberto lee los periódicos y oye la radio y grita a las criadas. Es un año negro para el latifundio. Huyen los presos de Peniche, los terribles comunistas, los comeniños, y ocurre la toma del Santa María, y llegan noticias de África. Son los negros que los tratábamos demasiado bien, dicen. Es una triste Navidad en casa de Alberto. No es que falten las golosinas y las bendiciones del Señor. El corcho ha tenido un buen año, menos mal. Lo malo es esta negrura de nubes que sobre el país y el latifundio planean con tormentas en la barriga. ¿Qué va a ser de Portugal? El día antes de Año Nuevo llega la noticia de que en Beja ha sido asaltado el cuartel del Regimiento de Infantería número 3. Estos hombres y estas mujeres nacieron para trabajar. Son ganado entero o ganado rajado. Salen o lo sacan de las barrigas de sus madres. Los ponen a crecer de cualquier manera, es igual. Lo necesario es que acaben teniendo fuerza y destreza de manos, aunque sea para un gesto solo. Pero se van acabando los tiempos de la resignación. Anda una voz por los caminos del latifundio, entra en villas y aldeas, conversa en los montes y en los encinares. Una voz con 2 palabras esenciales y otras muchas que explican estas 2. 8 horas. No falta quien proteste escandalizado. Se refuerza la guardia, la policía. Cualquier aldea sin médico tiene ahora la medicina de 20 o 30 guardias y el armamento correspondiente, sin olvidar el enlace constante con los dragones que defienden al Estado. Y esta guardia es de tan firme constancia que va donde el latifundio la llama. Ni pregunta ni discute, son solo unos mandados. El 1 de mayo hacen hombres y mujeres su feriado de trabajadores y cuando al día siguiente vuelven al Tajo, está la guardia y dice que allí solo trabaja quien trabajó ayer. Decidió la cuadrilla retirarse a sus casas. Esto ocurrió por la mañana temprano, un día más de fiesta. Y la guardia se quedó guardando las hormigas que andaban a lo suyo y admiradas levantaban la cabeza como perros. En abril, en los campos, hay grandes reuniones nocturnas. Apenas se ven los hombres unos a otros las caras, pero se oyen las voces, sofocadas. Es una guerra pacífica. Por la noche vuelven los hombres a casa. Es un desasosegado dormir, como los soldados en víspera de batalla. En plena noche se oye el jeep de la guardia rondando por las calles de Montelabre.
Los hombres, al día siguiente, se niegan a trabajar de sol a sol, solo 8 horas. En sus castillos resisten Dagoberto y Alberto, Humberto y otro Berto, pero poco a poco se va disolviendo la Santa Alianza y de otros lugares llegan noticias de rendición. En el discurso de aceptación del premio Ciudad de Lisboa, otorgado a esta novela en 1982, José Saramago dijo: «Levantado del suelo, habla de trabajadores. También a trabajadores dirigí las palabras que contiene. Aprendamos un poco eso y lo demás, también el orgullo propio, con aquellos que se levantaron del suelo y no volvieron a él. Porque del suelo solo debemos querer el alimento y aceptar la sepultura, nunca la resignación». Levantado del suelo está considerada como la primera gran novela de Saramago. Una novela magnífica y muy bien documentada. Saramago conocía de primera mano las necesidades y privaciones de los campesinos, ya que pasó la infancia y adolescencia junto a sus abuelos en el campo. Juan Maltiempo está acostado. Hoy es el día de su muerte. Ha estado 2 meses en el hospital de Montemor. No es domingo, pero llueve. Los campos están inundados, nadie puede ir a trabajar. Juan Maltiempo va a tener a toda la familia junto a él. No son muchos, no se puede contar con aquellos que están lejos y no pueden venir. Juan Maltiempo mira vagamente. Están allí sus más allegados parientes y amigos. Son 3 hombres y 4 mujeres, pero sabe que nada sucederá mientras su nieta no llegue. Abrid esa puerta, es la que da al corral. Está lloviendo aún. Solo en las novelas se abre el cielo en ocasiones como esta. Es una luz blanca la que entra. Y de repente Juan Maltiempo deja de verla. Ni él supo cómo fue. María Adelaida, la hija de Manuel Espada y Gracinda Maltiempo, trabaja lejos, hacia Pecoes, en una viña. Una tarde llegan a la viña noticias que desasosiegan al personal. Nadie tiene certeza de lo ocurrido. Dicen que algo pasa con los militares en Lisboa. Lo oí en la radio. En un abrir y cerrar de ojos se rompe el ritmo de trabajo. En ese lugar del latifundio no es fácil entender qué es una revolución y cómo se hace. Y pese a todo, aquel gobierno es derribado. Cuando la cuadrilla se reúne, ya todos saben mucho más de lo que habían imaginado. Al menos tienen ahora una radio pequeña de esas de pilas que hablan con voz de caña rota. María Adelaida decide volver al día siguiente a Montelabre. Cuando entra el autobús en Vendas Novas, parece día de fiesta por la cantidad de gente que hay en la calle. Tiene que desgañitarse la bocina para abrirse paso. No sabe por qué será, pero la tropa, verla con su aire marcial, asusta a cualquiera. Y a María Adelaida, que es joven y en cuestión de sueños tiene los de su edad y condición, es como si le hubieran cortado las piernas. Mira por la ventanilla del autobús a los soldados que están frente al cuartel, los cañones cubiertos con ramas de eucalipto. María Adelaida empieza a llorar. Atraviesa la calle para ver más de cerca a los soldados que responden a sus saludos. Llorará esa misma noche cuando oiga decir en la radio «Viva Portugal» o cuando se abrace a su padre. Se da cuenta de que la vida ha cambiado y llorará cuando piense que le gustaría que el abuelo... y no puede añadir otra palabra. Pero no pensemos que todo el latifundio está cantando loores a la revolución. Toda la dinastía de Lamberto Orques está reunida en Cortes, sentada alrededor de sus tablas redondas, cargado el ceño, torvo el mirar. La guardia se mantiene discreta, de buenos modos y a la espera de órdenes. Y entonces se empieza a hablar del 1 de mayo. La gente se acuerda de que aún el año pasado andaba escondiéndose. La guardia esta vez se quedará viéndonos pasar. ¿Quién iba a decir que esto iba a ocurrir un día? La guardia quieta y callada mientras tú gritas «Viva el 1 de mayo». Pero pasado muy poco tiempo, después de abril y mayo, vuelven al latifundio los rigores conocidos. Está el trigo en la tierra y no lo dejan segar. Cosechas abandonadas, y cuando los hombres van a pedir trabajo les dicen que no hay trabajo. ¿Qué liberación fue esta? Al fin, la ley del latifundio siguen haciéndola los mismos para que sigan cumpliéndola los mismos. Vuelve la desolación a los campos del Alentejo, volverá a correr la sangre, y se acerca el tiempo de sementera. Gilberto no siembra, Norberto no siembra. Y entonces, en un sitio cualquiera del latifundio, la historia se acordará de decir cuál, los trabajadores
ocupan una finca, para tener trabajo nada más, y luego, en otra heredad, los jornaleros entran y dicen: venimos a trabajar, y lo que ocurre aquí, ocurre allá. Es como en la primavera. En el mar interior del latifundio no cesa el ir y venir de las olas. Manuel Espada fue un día a hablar con Sigismundo Canastro. Los dos buscaron a Antonio Maltiempo, los tres a Justo Canelas. Tenemos que hablar. Y después fue la vez de José Medroño, y cuando estuvieron 6 estaba Pedro Calsao, y este fue el primero en hablar de todos. En las 2 semanas siguientes dan los hombres las vueltas precisas por las heredades y discuten y sientan el plan de ocupar la finca de Mantas. Los tractores avanzan lentamente, la columna se va engrosando. Hay quien camina a pie, son los más jóvenes. Para ellos es una fiesta. Hay 150 hombres arrancando corcho, se unen a los demás. La columna la forman ya más de 500 hombres y mujeres. No tardan en ser 1000, es una romería, una peregrinación. Después de Mantas van al Vale de Canseira, a Reibas, al Monte de Areia, a Fontepouca, a Serralla, a Pedragrande. En todos los montes y heredades se toman las llaves y levantan inventarios. Son trabajadores, no han ido a robar, y además no hay rastro de Norbertos ni Gilbertos. La guardia no sale de su puesto, los ángeles barren el cielo. Es día de revolución. Va el Milano pasando y contando. Un millar sin hablar de los invisibles, que es el sino de los hombres vivos, la ceguera. No entender cuántos hicieron lo hecho. 1000 vivos y 100.000 muertos, o 2 millones de suspiros que se levantan del suelo. Sara de la Concepción allí va, con una botella de vino y un paño, y Domingo Maltiempo con el cabo de su soga al cuello, y ahora pasa Joaquín Carranca, que murió sentado a la puerta de su casa. Está Juan Maltiempo sonriendo, estará esperando a alguien. Posa Juan Maltiempo su brazo de invisible humo en el hombro de Faustina, que no oye nada, que empieza a cantar, vacilante, un son de baile antiguo. Trago fado no meu canto, canto a noite até ser día. Y otros de quienes no sabemos los nombres, pero conocemos las vidas, van todos, los vivos y los muertos. Y delante, dando los saltos y las carreras de su condición, va el perro Constante. ¿Cómo iba a faltar en este día levantado y principal? O meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. Y así les hemos contado Levantado del suelo, de José Saramago. Hemos seguido la edición de la editorial Alfaguara, con traducción de Basilio Losada. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Julia García Soto. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.